¿O será que todavía no? Vamos a ver qué nos habla el Señor en esta noche. Y vamos a ir de una vez al libro de Éxodo, al capítulo 1. Yo tengo la nueva versión internacional. Éxodo 1, ¿estamos ahí? Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos, y el país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Y fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer la mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. Y en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Amén. Padre, en esta noche, Señor, aquí estamos una vez más reunidos en tu nombre, precioso Jesús, dispuestos a escuchar tu palabra, a que nos hables una vez más, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, nuestras necesidades, nuestras dificultades, y te rogamos en esta noche que conforme a tu palabra y a tu voluntad nos hables, y que, Señor, podamos ser esos oidores, hacedores de tu palabra. Que no olvidemos lo que nos hablas, papá. Que vayas quitando de nosotros el Alzheimer y todas aquellas cosas que nos apartan de tu presencia. Y a ti damos la gloria y a ti damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta porción de Éxodo nos habla del pueblo de Israel después de que murió José, después de que murieron sus hermanos, y cómo el pueblo se quedó viviendo allí en Egipto y las condiciones bajo las cuales vivían en Egipto. Y resulta que como Dios habla a través de su creación, a mí me encanta mirar los animales, porque yo sé que Dios no creó nada porque sí. Dios creó todo con un plan y lo creó todo con un propósito. Y todo lo que sucede en la naturaleza no es casualidad. Todo lo que sucede en nuestra vida no es casualidad. Y pensaba yo en la manera en la que las aves emigran cuando cambian los climas, ¿cierto? Cuando cambia la temporada. No solo las aves emigran, sino que hay animales que también emigran, pero que emigran, no, perdón, migran. Migrar es ir y volver. Por eso los venezolanos que ya están establecidos en Colombia no son migrantes, son inmigrantes, o sea, ya están incluidos dentro del país. Pero el migrar es ir y volver. Es ir, estar una temporada y regresar. Y resulta que muchos animales en todo el planeta deben migrar para poder sobrevivir cuando el clima cambia, porque de no hacerlo mueren de hambre y de frío, pero vuelven a su tierra. Hay animales que migran en invierno, pero hay animales que hibernan en invierno.
Y yo quiero que usted vaya pensando qué hace usted. ¿Usted migra o usted hiberna? Porque cuando uno hiberna, solo piensa en uno. Miren, los osos hibernan todo el invierno. Ellos comen y comen y comen y tragan y cuando llega el momento difícil, se echan a dormir. Y se levantan cuando ya pasó todo. A ellos no les importa a nadie más. Yo creo que ni siquiera los hijos. El hijo que no comió se murió. Pero ellos comen, se acuestan a dormir y se levantan cuando ya pasó la crisis. Lo que no hacen las aves no migran solas. Las aves migran en compañía de una bandada, de otras aves. Incluso tienen una forma muy bonita de volar porque no vuelan en desorden, sino que siempre va una adelante y las otras van formando como el triangulito, rompiendo el viento para que las más débiles, que son las que vuelan en la mitad, no se queden. Ellas se ayudan, su forma de volar, su forma de migrar tiene un sentido y les va mostrando el norte. Y dice, encontré en internet que las especies migratorias sostienen toda la vida en la tierra. Lo hacen como polinizadores y dispersores de semillas. Contribuyen a la estructura y función de los ecosistemas, proporcionando alimento a otros animales y regulando la diferencia de otras especies, regulando me olvidó la palabra. Las diferentes especies, regulando las diferentes especies. ¿Qué hace un animal entonces cuando emigra? Lleva bendición a otros. Porque ellas llevan semillas, porque ellas llevan polen, porque ellas van llevando de lo que tienen, lo van llevando a otro lado, lo van esparciendo por el camino. Mientras el animal que hiberna solamente piensa en él. Así que somos de los que migran o somos de los que hibernan. Y leyendo este texto del libro de Éxodo, me doy cuenta que el pueblo de Israel no quiso migrar, sino que el pueblo de Israel se quedó hibernando en Egipto. Resulta que Dios había llevado a Jacob a vivir a la tierra de Canaán, junto con toda su familia. Mire, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: Abraham, yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, esa tierra la van a poseer tus descendientes, haré allí de ti una nación grande. Bueno, le prometió luego a Isaac lo mismo, y a Jacob le prometió lo mismo y lo llevó a vivir a Canaán. Resulta que en Canaán, cuando vivía Jacob allí en Canaán, fue que sus hijos tomaron la decisión de vender a José. Y José fue llevado a Egipto. Pero el pueblo de Israel ya vivía en la tierra prometida. José vivía en Egipto. Y resulta que cuando llega la crisis, llega un hambre muy grande que azota no solo a Egipto, no solo a Israel, sino que azota al mundo entero. El pueblo de Israel es llevado a Egipto. Pero el plan de Dios al llevarlos a Egipto era que vivieran una temporada. ¿Cuántos años cuando José tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas? ¿Cuántos años fue que Dios le dijo a José que iban a haber vacas gordas? 7. ¿Y cuántos años de escasez? 7. ¿Será que el plan de Dios era que el pueblo de Israel se quedara 400 años en Egipto? Eran 7 años en los que Dios quería sostener a Israel, pero vamos a ir viendo por qué el pueblo se quedó allá. Dios quería llevarlos a Egipto para darles provisión y protegerlos, porque serían 7 años de hambre. Pero ocurrió algo en este pueblo que nos puede estar ocurriendo a nosotros hoy, y es que nos acomodamos demasiado. Nos quedamos donde vemos que allí hay provisión, donde vemos que está todo en paz, donde vemos que está todo tranquilo,
Mejor dicho, hacemos como el oso. Nos llenamos la panza y nos vamos a la cueva y nos acostamos a dormir. ¿Y qué pasa cuando nos acomodamos tanto? Perdemos el enfoque de lo que Dios quiere en nuestra vida. Yo amo el libro de Génesis porque en el libro de Génesis yo veo cómo Dios tiene un diseño perfecto con cada cosa. Y resulta que nuestro Dios, que es un Dios de tiempo y de temporadas, tiene un orden. Y cuando uno lee el primer versículo de Génesis, ¿qué dice? ¿Creó Dios qué? Los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios primero? ¿Cuáles cielos? Vamos a ver qué leemos a la carrera. Creó Dios los cielos y la tierra en el día 1. Y creó la luz. Y a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. El día 2 entonces Dios creó el firmamento. ¿Cuál firmamento? No. El firmamento es el cielo que nosotros vemos. Entonces, cuando dice que en el día 1 Dios creó los cielos, miren, hay 3 cielos. El cielo que vemos, el firmamento, ¿cierto? Ese es el cielo que vemos, que es el firmamento. El cielo donde ya está afuera de la tierra, que es donde están las estrellas, el sol, la luna. Y el tercer cielo, que es donde vive nuestro Dios poderoso. Entonces Dios creó primero los cielos, o sea, su habitación, y creó la tierra. Porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No dice que los cielos estaban desordenados, no, solo la tierra estaba desordenada y vacía. El día 3 Dios separó entonces la tierra del agua, creó los continentes y de una vez creó la vegetación. El día 4 Dios creó la luna, el sol y las estrellas. El día 5 creó animales en el agua y en el aire. El día 6 creó animales en la tierra y por eso creó al hombre por ahí derecho. ¿No fue? Creó al hombre en el día 6 junto con los animales terrestres y el día 7 descansó. Nos preguntaba Sara esta semana, mami, ¿qué creó Dios primero, el cielo o la tierra? Y dice uno, los cielos, pero siempre le queda a uno como la duda, ¿cierto? Pero cuando uno lee bien entiende qué fue lo que Dios creó y entiende va uno mirando día por día y va viendo que Dios tiene un orden para todo. Dios no podía crear la tierra sin antes crear los cielos. Dios no podía separar las aguas de lo seco y crear vegetación en medio de un desorden. Por eso Dios primero puso orden al caos. Y Dios no podía crear animales sin haberles creado la comida porque le morían de hambre. ¿Cierto? Entonces vemos cómo Dios crea todo con un orden, todo tiene un tiempo, todo tiene una temporada, por eso Dios no creó todo de una vez, sino fue creando día por día cada cosa. ¿Por qué? Porque Dios se toma un tiempo para cada cosa. Y así como es un Dios de orden, quiere que nosotros también aprendamos a ser ordenados. Cuando nosotros aprendemos a ser ordenados, no nos estresamos, no nos desesperamos y no nos agobiamos con tantas cosas. ¿Por qué si los animales tienen esa capacidad de migrar, nosotros no? Yo le decía, Señor, ¿quién le dice a los animales que se tienen que ir porque ya viene el invierno? ¿Quién les dice si ellos se van antes de que llegue el invierno? Ellos no tienen inteligencia. Usted y yo sí tenemos inteligencia. Ellos no tienen la relación con Dios que usted y yo tenemos, pero parece que ellos fueran más inteligentes que nosotros. Dice la palabra de Dios que la tierra, la creación de Dios cuenta su gloria y nosotros contamos y mostramos la gloria de Dios. Muchas veces no lo hacemos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel se acomodó tanto en Egipto si ese lugar era solo para estar una temporada? Eran 7 años
que Dios los llevó allí a bendecirlos. En Éxodo, en Génesis, capítulo 46, versículo 3, Dios le dice a Jacob: ve a Jacob, yo soy el Dios de tu padre, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jacob? Vea, usted se va a ir de paseo. No se quede allá, que usted no va sino de paseo. Como quien dice, casi que vaya y no desempaque, que allá no va a durar mucho tiempo. Egipto no era un lugar para que el pueblo de Israel se acomodara. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, que no sabían que él era José, dice que José les organizó un banquete y dice cómo los separaron porque los egipcios no querían a los hebreos, les tenían fastidio. Era algo así como cuando uno es racista, cuando hay gente racista que dice negros gas, que se sienten por allá bien lejos. Ellos no querían ni a los hebreos porque les olían feo y decían que no aceptaban o no aprobaban el oficio de ser pastor. Y resulta que hacen ese cambio ahí, desde ahí ya se veía que cómo yo me iba a acomodar en un lugar donde me están mirando feo. ¿Cómo yo me voy a acomodar a vivir con alguien que me está mirando feo? Eso no tiene lógica. Era solamente un lugar para que ellos pasaran una temporada. Era un lugar de donde ellos tenían que emigrar, tenían que volver a Canaán. Pero Jacob se murió y su familia lo enterró en Canaán, ¿cierto? Y José, antes de morir, le dice a sus hermanos que cuando ellos se vayan de allí, miren cómo Dios les estaba hablando al pueblo de Israel y le dice: vea, el Señor los va a ayudar y los va a sacar de aquí. Cuando ustedes se vayan de aquí, llévense mis huesos, no me dejen aquí. ¿Qué les estaba diciendo José? Egipto no es para vivir. Ustedes se tienen que ir de aquí. Pero resulta que el pueblo siguió allí y no regresó a Canaán. Y yo le decía: Señor, ¿por qué si el pueblo pudo haber vuelto a Canaán siendo libres, tuvieron que esperar un momento de crisis donde ya eran esclavos? ¿Por qué cuando somos libres no aprovechamos ese tiempo, esos momentos, esas temporadas para correr al lugar al que Dios nos tiene prometido, donde nos va a llevar a crecer, donde nos va a llevar a prosperar, donde nos va a llevar a levantarnos en su nombre? Porque nosotros somos tercos, porque a veces somos tan ositos y nos gusta hibernar y pensar solamente en nosotros. ¿Y por qué tenemos que esperar que venga la esclavitud a nuestra vida? ¿Por qué nos acomodamos en las cosas que no nos acercan al Señor? Dios usa personas y Dios usa cosas para bendecirnos, pero cuando no aprendemos a soltar, entonces nos esclavizamos. Dios usó a Egipto para bendecir a Israel, para que Israel no pasara hambre. Pero Israel se aferró tanto a Egipto que recuerdan que ya hemos leído muchas veces que los israelitas en el desierto, cuando el Señor los sacó, decían: ay, las ollas de carne de Egipto, las cebollas, los ajos de Egipto, anhelando y añorando aquello a lo que se habían aferrado durante tantos años que no le pertenecían. ¿A qué nos estamos aferrando nosotros hoy? Que simplemente el Señor usó algo para bendecirnos, pero que lo hemos tomado como si fuera nuestro y nos está esclavizando. Dios puede usar un jefe, un empleo para bendecirnos, puede usar un estudio, puede usar un hermano, pero si nosotros anteponemos el jefe, el empleo, el hermano, el ministerio antes que a Dios, estamos siendo necios y estamos siendo esclavos. Porque las personas que Dios usa para bendecirnos no tienen por qué esclavizarnos.
Y nosotros nos vamos volviendo esclavos del trabajo, nos vamos volviendo esclavos de los hijos, nos vamos volviendo esclavos incluso del ministerio. Nos vamos volviendo esclavos de las cosas que no nos pertenecen, que simplemente tenemos que aprender a soltar y dejar ir. Tome la bendición que Dios tiene a través del hermano, tome la bendición que Dios tiene a través del empleo, pero no nos esclavicemos de aquello que Dios usa a nuestro favor. Nosotros salimos de la tierra prometida, pasamos por Egipto y volvemos a la tierra prometida. Miren, cuando nosotros somos formados en el vientre de nuestra madre, somos formados por Dios. Estamos saliendo de la presencia de Dios. Es el mismo Dios quien nos forma en el vientre de nuestra madre. Pero cuando venimos a este mundo, es como que se abre la puerta de Egipto y entramos a Egipto. Pero ¿saben qué es lo más bonito de entrar a Egipto? Es que tenemos a José esperándonos para cuidarnos y para protegernos. Egipto es el mundo. En Egipto fuimos esclavos ¿de qué? En Egipto fuimos esclavos del licor, de la parranda, de las mujeres, del adulterio, de las mentiras, de la fornicación, de las traiciones, de los malos tratos, de los abusos. En Egipto sufrimos las duras y las maduras. Hasta que llegó José y dijo, ¿sabe qué? Ustedes no se lo merecen, pero yo los voy a perdonar. Y aunque estén en Egipto, van a vivir en la abundancia, aunque estén en Egipto, van a vivir libres dentro de la tierra de Egipto. Y ese José que nos llama a bendecirnos no es otro más que Jesucristo. Cuando sus hermanos que lo habían vendido se presentan delante de José, José hace algo que, bueno, eso es otra palabra, pero José no les da lo que se merecen. Usted poniéndose en el lugar de José, ¿qué le hubiera dado a sus hermanos? Después de saber que lo tiraron a un pozo, que él escuchó que lo iban a matar, que después lo vendieron como esclavo, ¿usted qué les diría? Y no me haga aquí el súper espiritual, no, si yo los perdono, no. José se tuvo que ir a llorar a otro lado. Yo digo, él se fue a llorar para no cogerlos y ahorcarlos ahí. José se va, llora, les pone trabas, digámoslo así, trabas, hasta que los perdona. No les das lo que merecen. Lo que ellos merecían era ser esclavos. Lo que ellos merecían era morir de hambre. ¿Qué merecíamos tú y yo después de haberle fallado a Jesús? Después de haberle fallado a Dios, después de haberlo negado, después de haber sido tan malvados como fuimos nosotros y como seguimos siendo. Pero José dice, al final cuando se revela a ellos y les dice, ¿sabe que yo soy José, yo soy su hermano, aquel que ustedes vendieron como esclavo? Y ahora soy el segundo al mando. Y miren lo bonito de este texto. Y es que cuando sus hermanos llegan, su familia llega, José dice, les voy a dar la mejor tierra de Egipto. Los voy a llevar a vivir a Gosén. Y como José era el vicepresidente de Egipto, va donde Faraón y le dice, viene mi padre, vienen mis hermanos, ellos cuidan ovejas, ellos son pastores, quiero mandarlos a Gosén. Y el faraón dice, sí, claro, mándelos allá, mándelos a Gosén, que cuiden también mis ovejas, que cuiden mis rebaños, y les dan la mejor porción para que los israelitas vivan a todas sus anchas en la mejor tierra de Egipto, que era Gosén. ¿Se merecían esto? No, no se lo merecían. Y me decía el Señor, ese faraón que estaba allí, ese faraón representa a nuestro Padre. Ese José representa a Jesús. Y aquella gente que no se merece nada
son ustedes, somos nosotros. Y aún estando en Egipto, el Señor nos da la mejor porción. A los israelitas no les faltó nunca el alimento. A los israelitas no les faltó nunca el agua. A los israelitas no les faltó nunca nada. ¿Qué nos ha faltado a nosotros? No nos ha faltado nada. Y aún estando en Egipto, que es aquí, nosotros estamos rodeados de egipcios. Es más, nosotros un día fuimos egipcios. Hoy somos israelitas, comprados a precio de sangre por Jesucristo. Hoy tenemos un Padre. Hoy podemos decir, Abba Padre, tenemos un papá. Hoy tenemos un Salvador. Pero hoy tenemos que aprender a soltar aquellas cosas que nos apartan del Señor, aquellas cosas que nos hacen esclavos, aquellas cosas que traemos todavía de atrás que nos hacen esclavos, porque hasta que usted y yo no aprendamos a migrar de una bendición a otra, de una bendición a otra, vamos a seguir siendo esclavos. Mientras nos estemos aferrando a las cosas como si fueran nuestras, como si nos pertenecieran, estamos siendo esclavos. Y nos dejamos esclavizar por no soltar. Mire, a Israel, el pueblo de Israel cuando vivió en Egipto llegó con 70 personas, pero se multiplicaron y se hicieron más y más poderosos. Y allí lo tenían todo, pero también lo perdieron todo. ¿Qué fue lo que perdieron? Que decía el pastor ahorita, que podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Ellos allí, cuando José, cuando sus hermanos, cuando Jacob se murió, ese pueblo se olvidó de quién era Dios. Porque estaban tan cómodos que no necesitaban a Dios. Por eso yo aquí más adelante en el capítulo 2, versículo 23 dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto y los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, que al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y yo decía, ¿cómo así, Señor? ¿Usted se olvidó de esa gente? Y el Señor me decía, no, ellos se olvidaron de mí. Y como ellos se olvidaron de mí, no me buscaron, yo ¿para qué los iba a ir a buscar? Dios no le ruega al que no quiere. Usted puede decir, yo soy cristiano, de boca, de rituales, pero mientras nosotros no busquemos de verdad al Señor, Él no se va a acercar a nosotros. Mientras nosotros no nos acerquemos a Él confiados de que hay un Dios poderoso, al que buscamos no por necesidad, sino al que buscamos por gratitud, Él no se va a acercar a nosotros. Amén. Los israelitas perdieron entonces la visión y el rumbo que Dios había trazado para ellos. Y por eso, aunque eran más numerosos y más fuertes que los egipcios, se dejaron esclavizar. Y cada que yo leo este texto me da rabia, porque así somos nosotros. Me da rabia conmigo misma, porque teniéndolo todo, uno se deja meter caña del enemigo, ¿cierto? Se deja meter la mentira. El enemigo conoce nuestros alcances en Dios y por eso es feliz llevándonos a la esclavitud y al temor. Y el miedo nos esclaviza. El miedo a que, el miedo a perder, a quedarnos solos y a que nuestra vida cambie. Mire, dice lo que leímos, los versículos que leímos, que ¿quién era más numeroso? ¿Los de Egipto o los de Israel? ¿Y que quién tenía más poder? ¿Egipto o Israel? Israel. Eran más numerosos, tenían más poder. ¿Por qué se dejaron esclavizar entonces? Porque cuando uno está en una tierra que sabe que no le pertenece, le entra el miedo. Ellos sabían que Egipto no era su destino final, que Egipto no les pertenecía. ¡Ay, qué miedo! Me van a echar del trabajo.
tengo que ir. ¿Quién le dio ese trabajo? ¿No fue el Dios de los cielos el que le abrió la puerta y le dio el trabajo? Nosotros necesitamos controlar el tiempo, la gente, todo, o sea, que todo esté bajo mi control, que nada se me salga. Y allí es donde nosotros somos esclavos del tiempo y sabe que nosotros nos volvemos esclavos de los hijos. Que si el hijo hizo, que si el hijo no hizo. Y es algo que tenemos que aprender a soltar, los hijos no son nuestros. Los hijos son de temporada. Se hablaba con la hermana Angélica ahora, que me decía, los hijos crecen muy rápido y cuando uno se da cuenta ya se fueron de la casa. Y cuánto nos esclavizamos a esos hijos que muchas veces crecen y se olvidan de uno. Hijos fuimos nosotros también. ¿Y cuántos de nosotros, ay, verdad que yo tengo un papá y una mamá? ¿Verdad que por allá existen? Pero nos vean, muchas veces no estoy diciendo que no amemos, que no cuidemos y que no protejamos a los hijos, pero no le quitemos el lugar a Dios anteponiendo los hijos. Tenemos que elaborar, sí, pero no le quitemos el lugar a Dios anteponiendo el empleo. No le quitemos el lugar a Dios anteponiendo las bendiciones que Él nos da. Si tenemos hijos, Él nos los dio. Si tenemos empleo, Él nos lo dio. Si tenemos un ministerio, unos dones, unos talentos, Dios nos los entregó. Y por eso nosotros tenemos que aprender a migrar, a no agarrarnos, a no aferrarnos para que no nos volvamos esclavos. Allí es donde el enemigo viene y nos mete mentiras y nos hace creer que nosotros somos más débiles. No, el enemigo sabe que nosotros somos fuertes en el Señor y que tenemos poder en el nombre de Cristo y por eso nos lleva a la esclavitud. Nos lleva a la esclavitud. Cuando Dios nos trae a Egipto no lo hace para dejarnos solos. No lo hace para dejarnos solos. Pero si nosotros no soltamos, si no migramos, nos vamos a quedar esclavos toda la vida de aquello que no nos produce seguridad. Los animales cuando migran lo hacen sin saber con qué se van a encontrar. Porque es que ellos no tienen celular, ellos no ven noticias. Ellos no saben si al migrar hacia el sur van a encontrar allá alimento. Ellos simplemente migran. Ellos se van con la certeza de que allá van a encontrar alimento. Y yo digo, hasta tienen más fe los animales que nosotros. Nosotros tenemos como que tener la certeza, la seguridad, que el Señor nos diga, vaya allá y que no, yo tengo que saber que allá voy a encontrar todo. Porque si no sé, yo allá no voy. Tengo que tener la seguridad de que allá voy a estar cómodo. Mentiras. ¿Quién dijo que Dios nos llamó al evangelio para que estuviéramos cómodos? Dios no nos llamó a un evangelio de comodidad. No hay nada más triste, vea, que una persona, y lo digo por mi mamá, a mi mamá le tocó vivir la época de la violencia en este barrio, cuando la operación Orión, y la casa donde vivíamos, a mí me llevaron de un año a esa casa. Y cuando estuvo la operación Orión, eso fue en el 2000, ¿qué amor? Como en el 2004, 2003, más o menos, 2003. Yo tenía que como 26, 27 años, bueno, algo así. Ya tengo 46, no me hagan cuentas, ya tengo 46. Yo le decía a mi mamá, mami, véngase para acá, porque nosotros vivíamos en el municipio de Caldas, véngase para acá. No, mi hija, yo no dejo mi casa, de aquí me sacan con los pies para adelante. O sea, muerta, como sale un muerto en una caja, con los pies para adelante. Ma, pero mira toda la violencia que hay, ma, pero salite de esa casa. No, esta es mi casa y de aquí no me voy sino muerta. Y yo, pues la van a matar y va a terminar saliendo muerta de la casa, ¿cierto? Se aferra uno a unas cosas que no se va a llevar. Se murió y la casa no se la pudimos empacar, allá está la casa. ¿A qué nos aferramos nosotros que decimos de aquí no me sacan sino muerto? Yo esto no lo suelto porque esta es mi costumbre,
esto es lo que he aprendido y esto es lo que he vivido, y nosotros tenemos que migrar hasta nuestra manera de pensar. Migremos de lo que hacíamos en el mundo a lo que tenemos que hacer ahorita en Cristo. Migremos de la religiosidad al evangelio de verdad. Es momento de que nosotros vayamos de un lugar a otro, pero creyendo al Señor lo que Él nos está entregando. Amén. Así es que si queremos ser polinizadores, dispersores de semilla, contribuir a un nuevo crecimiento, contribuir a la funcionalidad de la iglesia, necesitamos migrar, necesitamos soltar. ¿O cuántos años queremos ser esclavos de las cosas que el Señor nos está diciendo? Yo ya te corté las cadenas, sal de allí, salga del mundo ya, salga de Egipto, salga de la esclavitud. No esperemos a que la puerta se cierre y a que después sea más difícil salir de esa cosa que nos está esclavizando. Así que es momento de migrar. Y migramos por nosotros y migramos por los demás. No hay nada, yo digo, no hay nada más horrible que una persona egoísta. Y si es en el evangelio, peor. El oso solamente come y come y se vuelve choncho, para poder aguantar todo el tiempo difícil. Y qué bueno que el oso aguante el tiempo difícil. Qué bueno que despierte cuando ya todo pasó. Pero ¿será que un día vamos a despertar y vamos a ver que el tiempo está todavía difícil y que nosotros no hicimos nada? Que lo que almacenamos lo almacenamos en nuestra barriga. Que no hicimos caso de lo que el Señor nos habló. Miren, el tiempo se acaba. Las temporadas están pasando y nos están mostrando que el Señor cada vez está más cerca, que la iglesia cada vez está más choncha, que la iglesia cada vez hiberna y sigue hibernando. Y si el Señor nos está hablando de que tenemos que emigrar, de que no nos podemos aferrar a Egipto y a lo que hay en Egipto, es momento de que nosotros despertemos, abramos las alas y empecemos a volar. Empecemos a migrar nuestra mente, empecemos a migrar los deseos, las cosas a las que estamos tan pegados y tan aferrados que no nos dejan salir, que no nos dejan ver y que no nos dejan entender que Dios es un Dios de temporadas, que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que quiere que nosotros seamos libres, pero libres de verdad. Que lo que Dios nos da para bendecirnos es para bendecirnos, pero dejémoslo ir. Dejemos que Dios tiene el control de todo. Amén. Bueno, vamos a orar esta noche. Que el Señor nos ayude a entender esos tiempos, esas temporadas, y que podamos ir en pos de lo que Él nos está mostrando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras que tú eres un Dios de orden, un Dios que tiene el tiempo para todo. Y que en ese orden que pusiste en la creación, que ese orden, Señor, y esas temporadas en las que creaste el universo entero, nos enseñas que también nosotros tenemos que ser ordenados con nuestra vida. Nos enseñas, Señor, que no podemos aferrarnos a algo que no nos pertenece. Nos enseña, Señor, que cuando nos aferramos perdemos el foco, perdemos la visión, perdemos la intimidad y la comunión contigo. Padre, nosotros no queremos vivir más en Egipto. Aunque nos guste la carne, aunque nos huela rico la cebolla y el ajo, no queremos seguir disfrutando de las cosas que el mundo nos entrega. Señor, a libertad nos has llamado. Nos has cuidado así como José cuidó a su familia allí en Egipto. Nos has mostrado tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu favor, no dándonos lo que nos merecíamos, que es la muerte, sino dándonos, Señor, la provisión para la vida eterna, que eres tú, mi Jesús. Hoy te rogamos, Padre, y te suplicamos, por favor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento
Y yo te oro, Padre, en esta noche, así como Eliseo oró, para que los ojos de su siervo fueran abiertos y pudiera ver el mundo espiritual, así yo te oro hoy, Señor. Te ruego y te suplico, abre nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos entender que más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver, hay un mundo espiritual que se está moviendo. Hay un mundo que obra en nuestra contra, pero hay un mundo que obra a nuestro favor. Que no tengamos miedo del enemigo, que nos está oprimiendo, del enemigo que nos está subyugando, que nos está esclavizando, sino que tengamos, Señor, la fortaleza, la confianza de descansar en ti, que eres el que pelea a nuestro favor. Señor, y sobre todo que tomemos decisiones de ir en pos de ti, para nuestro bien y para el bien de nuestros hermanos. Papá, y a ti te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.